Buenas tardes. Hemos mostrado la relación de asociación entre clases y aún sin nombrarla explícitamente, también hemos usado la relación de dependencia. Vamos a definirla ahora con mayor precisión. Como siempre, vamos a utilizar una aplicación específica. Una fábrica emprende un proyecto para reemplazar su sistema de gestión de personal. El diagrama modela algunas de las clases que integrarán el sistema y las relaciones entre ellas. La clase empleado está relacionada con la clase fecha por asociación. Esto es, la clase empleado tiene un atributo de clase fecha. La clase empleado está además relacionada con la clase planilla por dependencia. Esto es, un servicio de la clase empleado usa a un objeto de clase planilla. Existe una relación de dependencia cuando un servicio de una clase declara una variable local, recibe como parámetro o retorna como resultado a un objeto de la clase dependiente. La clase fecha que hemos propuesto implementar entre las actividades prácticas es probablemente la más reusable entre las que desarrollaremos. En esta aplicación utilizamos uno de sus servicios, difffechas, que calcula la diferencia en años entre dos fechas. Requiere que el parámetro sea una referencia ligada. Para implementar la clase empleado no necesitamos conocer la representación de una fecha ni el código de los servicios, solo su signatura, funcionalidad y responsabilidades. La asignatura de un servicio queda definida por su nombre, el tipo del resultado y el número y el tipo de los parámetros. La clase empleado brinda un constructor, un comando y varias consultas. El atributo de instancia fecha de ingreso de la clase empleado es de clase fecha. En este modelo, el único atributo de instancia que se puede modificar después de que se creó un objeto de clase empleado es el sueldo básico. La antigüedad se calcula como la diferencia en años entre la fecha de ingreso y el parámetro hoy. Si alguna de las dos fechas no está ligada, el método retorna -1. La cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad del empleado. El sueldo neto también se computa en base a la antigüedad, pero el porcentaje en el cual se incrementa el sueldo básico se mantiene en un objeto de clase planilla. La consulta Obtener sueldo neto recibe dos parámetros, uno de clase fecha y otro de clase planilla. La clase empleado depende de las clases fecha y planilla. La implementación de la clase empleado encapsula a tres atributos de instancia. La clase incluye un único constructor que inicializa los atributos de instancia con los valores de los parámetros. Observen que un objeto de clase empleado tiene un atributo de clase fecha. La clase empleado está asociada a la clase fecha, pero además el constructor recibe como parámetro a una referencia a un objeto de clase fecha, de modo tal que la clase empleado depende de la clase fecha. La consulta Obtener antigüedad envía el mensaje difffechas al atributo de instancia fecha ingreso con la variable hoy como parámetro. Solo envía este mensaje en el caso de que fecha ingreso y hoy sean variables ligadas. En este diseño es responsabilidad de la consulta Obtener antigüedad evitar errores de ejecución, controlando que las fechas estén ligadas antes de enviar el mensaje. Si las dos fechas están ligadas y la clase cliente cumple con su responsabilidad, la antigüedad va a ser un valor no negativo. En este video vamos a concentrarnos específicamente en el método Obtener sueldo neto, que recibe como parámetro una referencia a un objeto de clase planilla. Es decir, existe una relación de dependencia entre la clase empleado y la clase planilla. Para computar el sueldo neto, calculamos la antigüedad del empleado
y almacenamos este valor en una variable local llamada A. Declaramos además otras dos variables locales, SN y PORC. Si la antigüedad es mayor o igual a 15, el sueldo neto es el doble del sueldo básico. Si es menor a 15, obtenemos de la planilla el porcentaje que corresponde aplicar al sueldo básico, según la antigüedad, y calculamos el sueldo neto a partir del sueldo básico aumentado en el porcentaje obtenido. El valor de SN es el que retorna como resultado. Observen que el diseñador no ha especificado qué valor debe retornar si la variable hoy o el atributo de instancia, fecha de ingreso, no están ligadas. Si obtener antigüedad computa -1, ¿cuál es el sueldo neto del empleado? Hay una imprecisión en el diseño que puede provocar que el comportamiento de este servicio no sea correcto. En el próximo video volveremos a referirnos a este tema. La correctitud de la consulta obtener sueldo neto depende de la correctitud de obtener antigüedad y obtener porcentaje. Obtener antigüedad depende a su vez de que la consulta DIFFechas, en la clase fechas, esté implementada correctamente. De modo que antes de verificar los servicios provistos por la clase empleado, es esencial que las clases fecha y planilla se hayan verificado para un conjunto de casos de prueba. Hablamos de testing unitario cuando cada clase se verifica aislada de las demás. Cuando verificamos un conjunto de clases relacionadas, hablamos de testing de integración. Proponemos una clase tester para que verifiquen los servicios provistos por el conjunto de clases empleado, fecha y planilla. La correctitud es un factor fundamental para la clase tester. Si tiene errores de compilación, de ejecución o de aplicación, no va a servir para su propósito. Pero tengamos en cuenta que la clase tester es descartable, en el sentido de que no forma parte del sistema de gestión de empleados, sino que solo sirve durante la verificación. Por lo tanto, la elegibilidad no es una cualidad tan importante en la clase tester como en las clases que van a formar parte del sistema que estamos desarrollando. Sin embargo, también adoptamos algunas convenciones. Por ejemplo, si vamos a verificar varios servicios, podemos modular el código definiendo varios métodos auxiliares. En este ejemplo, el servicio obtener sueldo neto de la clase empleado lo verificamos con un método auxiliar en la clase tester empleado. Este método se llama test sueldo neto. El método test sueldo neto es invocado desde el método main de la clase tester gestión. Observen que declaramos el método estático. La clase tester gestión no modela objetos del problema. Se usa solo para verificar los servicios de otra clase. Por lo tanto, no vamos a crear objetos de clase tester gestión. De modo que esta clase no tiene atributos y sus métodos son estáticos. Observen también que test sueldo neto se invoca como en un lenguaje imperativo. No habrá un mensaje test sueldo neto. Justamente porque, como dijimos recién, este método se define en una clase que no modela objetos del problema y por lo tanto no permite crear objetos de software.